En esta presentación vamos a dedicarle un tiempo muy especial a hojear un libro que por ahí no tuvo la difusión que hubiera querido sus autores. Es un libro que hace la fundación del Banco City y tiene como foco central reproducir aquellas imágenes que testimonian el pasado de la ciudad o la villa veraniega de Mar del Plata. Yo lo titulo Mar del Plata, imágenes que testimonian su historia, porque en realidad este libro que lo considero sumamente valioso y muy importante para toda aquella persona que le gusta interiorizarse sobre Mar del Plata, eh, van a encontrar lo rico o lo delicioso que fue seleccionar las fotos. Y esas fotos de pronto están un poquitito combinadas con la actualidad, como la presente diapositiva, que nos muestra la Rambla Bristol en todo su esplendor y en el fondo, bien allí ángulo superior derecho, el edificio que fue el Club Mar del Plata, que también nos marca un pasado muy elitista de nuestra ciudad. En cambio, la imagen que tenemos abajo de la diapositiva, en la parte inferior, es la Rambla a Bustillo actual. Es un antes y un después, pero estamos hablando de un espacio costero central en nuestra ciudad, casi en el mismo lugar, con dos vistas diferentes. La primera desde el mar y la segunda desde el territorio interior hacia el mar. Allí vamos entonces a disfrutar de este hermoso libro llamado Imágenes de una Mar del Plata desconocida. Y es así como, a través de la recopilación de diferentes fotos, como la que se ve de fondo en esta diapositiva, que es precisamente la Rambla Bristol, la Fundación de Citibank lo que nos quiere dejar es el testimonio de aquellos edificios que formaron parte de una ciudad que lamentablemente perdieron su importancia o su valor cultural y se dieron por el interés económico, y en su reemplazo gran parte de los edificios que vamos a ver fueron demolidos para ser transformados en torres de acero y vidrio. Allí vamos. Bueno, acá es la playa, es el uso de la playa, ¿sí? Esto era los primeros toldos o sombras que se prestaban como servicio de sombra en Mar del Plata, que bien podríamos decir es el comienzo de lo que hoy llamamos el balneario, ¿no es cierto? Este conjunto de servicios que no solamente es la sombra, todo lo que el lugar para la comodidad, para dejar mis efectos personales, la piscina, el restaurante, todo lo que el drugstore, todo lo que viene detrás. Esta foto de comienzo de la década de los 20 es la pileta que se encontraba, pileta con agua de mar, que se encontraba enfrente del Hotel Bristol, ¿no? Y allí vemos al fondo casi los tolditos de las carpitas y en el agua los barcos de pesca. La pileta se llamaba Jacaglia y Zárate, frente a aquella Rambla Bristol, allí por 1920. En una oportunidad aparecieron los cimientos, un temporal muy grande de Mar del Plata, y aparecieron los cimientos a la vista. Y entre las prácticas sociales de estas personas que venían a visitar a Mar del Plata se encontraba, eran muy extravagantes, ¿no? Entonces ustedes pueden apreciar hacia la derecha, ángulo superior derecho, aparece la figura de un camello, porque en esa temporada había un operador o un prestador que trae una serie de camellos y brindaba el servicio de paseo en camello sobre la arena, ¿sí? No hacía falta ir al desierto de Sahara para andar al lomo de un camello. Había que venir a Mar del Plata y estaba todo resuelto. Así era, así comenzó nuestra ciudad. Bueno, esta es otra imagen. Esto es lo que nosotros hoy llamamos Varese, ¿sí? Primero fue Playa de los Ingleses. Por cierto, muy diferente a la imagen que tenemos.
primero, esto vendría a ser el Paseo Jesús de Galíndez, ese paseo que fue ampliado e inaugurado allá por los mediados de la década de los 80. Todas esas casitas que ustedes ven construidas en el plano inclinado de la costa, hoy ya no están más. Hoy todo esto está forestado. Esas casas eran veraneantes, eh, algunas de ellas funcionaban como hoteles y este pedacito de nuestra costa es muy similar a las costas de los balnearios de Inglaterra, el sur de Inglaterra o el norte de España, San Sebastián o Biarritz en Francia. Entonces la costumbre era tener la casa veraniega frente al mar, un mar de agua fría como es el del Cantábrico o el del Canal de la Mancha. Muchos ingleses tenían acá su reducto, por eso que se la llamaba Playa de los Ingleses. Esas casitas que ustedes ven ahí van a ser expropiadas durante el gobierno del presidente Perón y otorgadas a distintos gremios. Eran más de 25 casas, pero luego estas casas van a entrar en un momento de vandalismo. Es una zona peligrosa, hay mucho abandono, entonces se decide demolerlas y reconstruir toda esta costa. Se foresta y solamente quedó el techo que vemos bien aquí en el centro de la foto, que es un hotel justo frente a la playita del Cabo, y el resto era todo un paseo verde hasta que se empezaron a permitir algunos emprendimientos comerciales, como el caso de Zetai, que es todo vidriado en la punta, y bueno, y luego los paradores de restaurantes que se fueron construyendo a la altura de más de Cabo Corrientes, ¿sí? Si vemos en la foto, nos animamos a subir esta loma. Hay un edificio, primero una cúspide triangular, eso es la capilla de Estela Maris. Y a la izquierda hay un tanque gigante, es la torre tanque, sin la torre decorada. Mejor dicho, es el tanque de agua que esconde la torre tanque. ¿Vieron cuántos secretos nos muestra esta foto y cuántos elementos del pasado? Es muy difícil poder reconstruirla porque nosotros tenemos una imagen de una costa totalmente distinta. Nos faltan todos los edificios que tiene nuestra costa ahora. Sí nos quedó parte del paseo que se llamaba Esplanada Sur, ese paseo empedrado que se ve toda una media rotonda sobre la barranca. Esa parte del paseo existe, ¿sí? Pero después es un paisaje muy transformado en nuestra actualidad. Vamos a la siguiente. Bueno, esto es una pequeña referencia. Ay, me olvidé contarles. Hacia la derecha aparece una gran terraza en el mar. Eso es el Torreón del Monje, que también está totalmente transformado porque en el año 1996, cuando se va a refular esta playa, hoy llamada Varese, el torreón se le hace toda una escollera y toda esa plataforma que estaba sobre el mar ahora son salones, ¿sí? Se recuperan como espacios cerrados. Playa de los Ingleses va a cambiar su nombre en 1982 cuando se desata el conflicto bélico con Malvinas y retoma el nombre de Varese, que era un antiguo hotel que estuvo ubicado allí cerquita del espigón que se ve en primera línea de la playa. Bueno, esta foto es, digamos, es histórica porque ya no nos ha quedado nada. En ese paseo Esplanada Sur, que era todo el paseo de la costa que llegaba hasta Playa Grande, donde hoy caminamos nosotros, estaba este pabellón de hierro y vidrio que ya está totalmente desaparecido. Como también está desaparecido la construcción que se ve en el fondo, detrás de estas dos grandes carretas, esa construcción del Hotel Saint James. El hotel se comienza a construir en 1890, pero nunca se inaugura. Y bueno, se lo termina de construir o demoler en 1923. Esto ya estamos más en la década de los 40,
en mitad de los 30, la demanda elitista que estaba asentada fuertemente en Playa Bristol empieza a trasladarse hacia el sur y encuentra en Playa Grande el lugar ideal porque era lejos, en esa época esto estaba muy alejado del centro, no había la accesibilidad que tenemos ahora. Entonces se construye todo este complejo de balnearios, lo que nosotros decimos el complejo de Playa Grande, con un diseño que para la época es el Art Deco, lo que predomina, es un diseño moderno, redondeado, ventanas que simulan ojitos de buey de barcos. Como ustedes ven, todo muy bonito. Ya estaba construido el golf, ese chalet grande que se ve en el centro de la imagen es el chalet del golf. Nos faltan los edificios que son más modernos, ya es más de los 60 en nuestros días, ¿sí? Tímidamente aparecen algunos grandes chalets. Esto nos está marcando la importancia que ya tenía el barrio de Playa Grande para ese momento de la ciudad. Y esto sí que esta imagen no la tenemos en la actualidad. Esto es la avenida Luro y allí aparece nuestra catedral, que se puede divisar. Hoy si quisiéramos replicar esta imagen no podríamos porque está todo completado por edificios de propiedad horizontal, ¿sí? La avenida tenía un bulevar, como ustedes pueden apreciar en la foto, y un diseño arquitectónico muy diferente al actual. Pocas de esas casas nos quedan. El edificio que ven hacia la izquierda de 1, 2, 3, 4, 5, como 6 pisos, ese está actualmente, pero el resto ha sido todo transformado. Esto es entonces Avenida Luro hacia 1920. El Gran Hotel comenzó a construir en 1981. El Gran Hotel es el que tenemos aquí en el costadito. El Hotel Universal, construido en 1897. Y la catedral, que en ese momento se llamaba Basílica San Pedro. Y la chimenea que se ve ahí al fondo, la usina Pueyrredón. La usina estaba diagonal Pueyrredón, entre Belgrano y Rivadavia, ¿sí? Era un borde para esa época, no un espacio céntrico como ahora. Bueno, este edificio supongo que lo conocen muy bien. Este es el diseño original. Era la estación sur del ferrocarril. Allí en 1910 comienza a llegar el primer tren. Este, y el edificio fue muy decorado en su momento y en la actualidad está remodelado, ha perdido parte de la mampostería, tiene diseños más menos trabajados, pero se pudo conservar, eso es lo más importante. Nació como estación de ferrocarril, luego se transformó en estación de micros. Los micros en nuestra ciudad cada uno tenía su propia estación o su propia sede donde llegaban y salían, hasta que se decidió unificarlos aquí. Por eso que era no funcional nuestra terminal, tantos años utilizada y tantas veces criticada, porque no había sido concebida como una estación de micros. Nació como una estación de ferrocarril y se adaptó a una estación de micros, ¿sí? Bueno, hoy la recuperamos como un espacio cultural, el Centro Cultural Estación Sur. Bueno, de estas dos casas, ¿qué les puedo contar? Esto es la Loma de Colón. Así se veía la Loma de Colón hacia la década de los años 20 del siglo pasado. Em, la, la loma, como ustedes verán, carece de edificio de propiedad horizontal, que es la marca. Toda esta loma eran grandes residencias, tal vez eran 2 por manzana o 3, o una sola por manzana. Aquí vemos 2. De las 2, lamentablemente, solamente la del fondo sigue en pie. Es Villa Normandí, más conocida por los marplatenses como el ex consulado de Italia, y hoy lamentablemente en venta, ¿sí? Propiedad de la familia Lorini Abraham, quienes compran la casa y nunca la habitan. Eso es lo curioso, porque la compran con el fiel propósito de mantener la casa como un centro cultural. Por eso no fue habitada. Sí aceptaron alquilarla al Consulado de Italia, quien la mantuvo, la conservó,
Y bueno, en este momento la casa está en venta, está protegida por una ordenanza municipal, el inmueble está declarado de interés cultural, histórico-cultural, con lo cual da más garantías para que se conserve. La que vimos en primer lugar no corrió la misma suerte, ya no la tenemos. Y lo más curioso es cómo cambió esta avenida Colón, ¿sí? Pocas casas nos quedan de esa época. Normandí, y enfrente, que no se ve en la foto, tendríamos a Villa Ortiz Basualdo. Allí tenemos algunas referencias. El chalet de Villa Presidente Quintana, que la hace el arquitecto Camuso, y Villa Normando o Villa Normandí, que es la actual casa que tiene la familia Lorini Abraham, más conocida como el Consulado de Italia, que funcionó allí hasta hace unas cosas de unos 10 años atrás. Bueno, esta imagen es parte de los jardines y de lo que fue, por un lado, el Paseo General Paz, esos jardines que vemos allí, en el fondo el edificio de la izquierda y el edificio del Hotel Bristol, ¿no? O el Bristol Hotel. Entonces, por un lado, toda parte parquizada donde descansa ese señor con el niño, era un gran parque, espacio verde que iba de Avenida Colón a Avenida Luro, todo un cabezal verde. Este Paseo General Paz, así se lo llamaba, va a ceder parte de su espacio para construir la Rambla Bristol, la de material. Luego, cuando el diseño urbano y la presencia de automóviles requiere del trazado de calles, cada vez más va a ceder espacio y ahí va a quedar una situación un tanto incómoda de la famosa manzana 115, que es donde hoy tenemos la plaza del Milenio, con la fuente del Milenio, que fue un terreno fiscal que tuvo diferentes usos, había un hotel instalado, incluso turismo, funcionó muchos años, hasta que llegó un momento que por un efecto de implosión, se destruyó todo lo que estaba construido y se recuperó como espacio verde. ¿Por qué se hizo? Porque era parte del Paseo General Paz. Entonces eran tierras fiscales, ¿sí? Tierras nacionales. Bueno, ¿qué nos muestra más la imagen? El Hotel Bristol, y allí en el fondo tenemos el Club Mar del Plata. Así era nuestra Mar del Plata de principios del siglo XX. Bueno, y esta foto realmente nos da para hablar mucho y también para lamentar mucho. Todo este paseo que ustedes ven acá y esas casonas que están en el fondo formaba parte del paseo que se llama Esplanada Sur. Era un paseo costero que es con sentido hacia Playa Grande, desde el centro hacia Playa Grande. Poco es lo que nos queda de este paseo. Es el lugar donde caminamos las prácticas recreativas. Se cambió el modelado del balcón, de ese balcón español, ahora tenemos todo cerco de piedra. Solo se conserva un pedacito muy chiquitito abajo, cerquita del torreón, de lo que fuera este paseo Esplanada Sur, ¿sí? Con respecto a las casas que nosotros vimos, allí aparecen los dueños, Bernabé Ferrer, que construyó en 1908, pero después va a ser destruido por un incendio. El chalet de José Luis Cantilo, en Viamonte y Moreno, que tampoco sigue en pie. O sea que la imagen nos puede hablar de muchas cosas. Nos habla de Diana la Cazadora, como aparece ahí en la estatua, que después va a ser parte de equipamiento de las plazas. Y nos habla del patrimonio que tuvimos arquitectónico, que tuvimos. Lamentablemente nada sigue en pie, ¿sí? Entonces es una foto que nos ilustra bien Mar del Plata en la década del 10 y del 20, con todo esplendor de las villas veraniegas. Aquí tenemos otra imagen del paseo Esplanada Sur con las farolas, que también las hemos reemplazado, y todo ese empedrado, podríamos decir, o sea, empalizada, cuyo balcón ha sido modificado.
Esto es la década, mitad de la década de los 30. Aparecen algunas casas representativas de ese momento, la casa de Juan Carlos Rodríguez, luego la casa de Pedro Achával, Samuel Bosch, pero son todas casas que ya no se encuentran presentes, ¿sí? Entonces esta es otra zona que ha sufrido un proceso muy grande de transformación urbano-edilicio. Estas son las prácticas de la arena. Las familias que concurrían vestidas a la playa, la idea del mar como paisaje para ser contemplado. Vemos, además de las familias, la vestimenta, construcciones de madera que forman parte de la primera rambla, y las sogas. Esas sogas que se ponían eran como obras de defensa para poder introducirse al mar. Los más avesados, los más valientes, se tomaban de la soga para no recibir la fuerza de las olas. Ahora, con respecto a las casonas que vemos en el fondo de la imagen, nos marcan o nos testimonian aquellas familias pudientes que construían sus villas veraniegas. Ellas van a lograr todo su esplendor hasta la década de los 40 y luego van a ser reemplazadas por los edificios de propiedad horizontal, ¿sí? En el fondo y a la izquierda, en el límite de la foto, allí es la zona del Torreón, que no alcanza a verse completamente en la imagen. Esto es la playa Bristol, los chalets de la loma de Estela Maris. En ese momento se podía ver bien esa loma y cómo esos chalets iban cambiando el perfil de la costa. ¿Sí? No nos olvidemos que esa es la loma más alta de nuestra ciudad, ¿sí? La loma de Estela Maris. Y los porteños que eran los visitantes de ese momento. Ahí tenemos nuestra catedral, vacía, sin vecinos, ¿sí? Eh, Esta foto es del año 1920, pero en realidad la piedra fundamental se coloca en 1893. En 1874 se había fundado la ciudad y en 20 años ya había quedado chiquitita. Santa Cecilia, era necesario otro templo más grande. Las hijas de Pedro Luro, Cecilia sobre todo, Cecilia Luro es la que se encarga de recaudar fondos y empezar con esta idea de construir un nuevo templo. Contrata al arquitecto Pedro Benoit, quien diseña el templo y luego fallece, entonces su hijo es el que continúa con la obra. ¿Qué le falta a esta imagen? Le faltan todos los edificios que la contornean. 1903 se inaugura. Aquí tenemos una imagen de lo que fuera el Paseo General Paz, que les contaba, iba desde la Avenida Colón, Plaza Colón, hasta la Avenida Luro, todo el frente costero. ¿Qué vemos aquí? Parte del equipamiento deportivo, canchas de tenis, algunos edificios que conforman todo este espacio, ¿sí? Aquí se encontraba el molino, se encuentra una reserva de tanque de agua para proveer precisamente de agua a estas casonas. Bueno, y acá llegamos a la foto. No sé si recuerdan la primera imagen de la diapositiva con el texto que describe el libro. Esta es la Rambla Bristol. Esas sillas que ustedes ven debajo de las farolas, esas sillas se alquilaban y ahí se sentaba la gente para ser visto y ver pasar a la gente. Por eso que la Rambla tenía este valor social tan fuerte. Las farolas que ustedes ven las van a encontrar en la Plaza Mitre, el paseo de las farolas, que fueron trasladadas y conservadas allí. Muy poquitas están en Villa Mitre, ahí en Las Heras, ¿sí? Bueno, y al fondo el edificio que se ve casi en el centro de la imagen, eso es el Club Mar del Plata. Esta foto es de la década de los 20 hasta los 30, mitad de los 30, la Rambla se mantiene en pie. Va a sufrir un fuerte proceso de construcción y mantenimiento. Hay actores sociales quienes bregan para que exista y perdure, y actores sociales que se niegan y la rechazan porque hay que modernizar la ciudad. Se genera una puja y de allí gana la postura del modernismo, ¿sí? Ahí vemos la pileta, la vieja pileta de la antigua foto de la playa Bristol que habíamos visto anteriormente. Hacia el fondo
la loma de Santa Cecilia, que también desprovista de edificios. Y detrás de esa loma, paralelamente, se empieza a generar el balneario Regina y se empieza a formar el balneario La Perla, que es un reducto más marplatense, ¿sí? Ya en la década de los 30 y los 40 se posiciona bien como el nuevo rico o la nueva generación que se va a instalar en esa zona. Bueno, el texto lo que nos acompaña, lo que les estaba contando, el Plumar del Plata, la pileta de Yacaglia, que la habíamos visto en el muelle anterior, el muelle, me olvidé decirles el muelle que se construye Pedro Luro, y atrás de este muelle, el muelle Gardela, que era este es el del club de pesca, pero el muelle Gardela, el segundo que se ve al fondo, era el muelle que venía de la mano de Coelho de Meireles y que después va a ser prolongado por Peralta Ramos y Luro. Estas son algunas casonas, ¿sí? ¿Cómo era ese bulevar marítimo? Esto es hacia 1920. La importancia de las casas, los espacios verdes que tenían, los medios de transporte que había, una Mar del Plata precisamente muy distinta a la que tenemos actualmente. Esto es el impacto de las sudestadas. Recordamos que la primera rambla, que era de madera, va a ser destruida en una tempestad. Nosotros por la localización en la cual se encuentra es un frente marítimo muy abierto, estamos sujetos a un viento estacional que se llama sudestada, eleva el nivel del mar y puede superar los 2-3 metros de nivel del mar y este viento choca contra las instalaciones y cuando son endebles arrasa con ellas y produce también fuertes procesos erosivos. Esta imagen nos muestra la fuerza de ese viento y la destrucción de aquellos balnearios de madera. Esto es en honor a nuestros pescadores, ¿sí? Algo muy importante, Mar del Plata tiene su vida gracias a la colonia de pescadores instaladas, muchas familias italianas, muchas familias que lamentablemente perdieron su vida en el mar por traer pesca fresca a nuestros platos todos los días, familias que también sufrieron muchos desalojos por cuestiones sociales y políticas. Estos primeros pescadores que estaban asentados en la playa de Bristol, su segundo desplazamiento va a ser hacia la zona de las Toscas, ¿sí? Podríamos decir la continuación de la calle Alsina y Boulevard, para que años más tarde, allí por 1911, se lo traslade a donde nosotros conocemos actualmente, que decimos el puerto de Mar del Plata, ¿sí? Son familias italianas cuya costumbre, su cultura, está vivir al lado del mar, abajo de su casa tener su barco, lo más cerca posible. Entonces esos hábitos culturales los trasladaron acá, no fueron bien vistos por la élite porteña que frecuentaba el mismo espacio pero con fines recreativos y comienza todo un proceso de desplazamiento cada vez más al sur hasta construir el puerto en una zona que era totalmente alejada y lejana para esa época. Nuestro reconocimiento a todas aquellas familias que han dado su vida en el mar por la pesca y el reconocimiento por ser uno de los pilares de la economía de nuestra ciudad. Sin los pescadores, la economía de la ciudad hubiera sido totalmente distinta. Aquí los barquitos ya en los tiempos de la construcción del puerto, esto es de 1911 en adelante. Las dragas que tuvieron que ser empleadas para el inicio de todas esas obras. Y aquí tenemos los yates, ya construida la escollera norte, como ustedes pueden ver, hacia la derecha. Esto es parte de la zona donde se encuentra la marina, los marinos, ¿no es cierto? La armada. Es una zona de fácil acceso, pero es el puerto donde muchos domingos podemos ver, o sábados a la mañana, los yates, cuando los pequeños barquitos que salen a navegar. Bueno, esta sería su zona. Y esto entonces, esta es la imagen que veíamos al comienzo y en el durante. La idea fue en parte compartirles estas imágenes que más que nada la intención de la fundación del City fue, con motivo de cumplir los 125 años Mar del Plata, plasmar en un libro
el pasado cultural y arquitectónico de nuestra ciudad. Entonces, a ellos nuestro agradecimiento y la posibilidad de compartirlas y difundirlas, imágenes que pertenecen al patrimonio y al archivo histórico municipal Roberto Barile. Así que un poquito de recuerdo, un poquito de historia, un poquito de pasado, un poquito de presente, pero todos son hechos que han tenido que ver con el devenir histórico-turístico de nuestra ciudad. Y es así como esa Mar de Plata elitista se va transformando a mitad del siglo XX en esta Mar de Plata para todos, siempre en torno a la playa y al casino y a la Rambla. Y esa imagen que veíamos de esas playas con personas todas vestidas, pasamos a estas imágenes con personas casi desvestidas y muy llenas de gente. Esto es Playa Varese, allí aparece el edificio del Cabo, esa playa de los ingleses que vimos tan distinta. Esto es nuestra Rambla, Bustillo, es la plazoleta Almirante Brown, la placita seca que separa ambos complejos de la Rambla. El otro bloque de la Rambla, este es el bloque del alojamiento, el primero es el bloque recreativo. Y en cierta forma la idea era jugar un poquito con estas imágenes que testimonian el pasado de nuestra ciudad y nuestro presente. Imágenes que nos cuentan nuestra historia, imágenes que reflejan nuestras formas de vida, imágenes que les comparto para reconocer el paso del hombre a través de los tiempos y cómo el turismo fue definiendo el perfil de nuestra ciudad.